investigación en la cual participo, así que yo les voy a estar contando un poquito hoy de lo que estamos haciendo durante estos años. Y la parte de INPI va a formar parte de mi proyecto de doctorado, así que les voy a, en 4 años les voy a contar conmigo a ver si esto que les estoy contando hoy funciona o no. Bueno, dentro del campo de las terapias cognitivo-conductuales, durante muchos años se fueron desarrollando protocolos específicos para trastornos específicos basados en los criterios diagnósticos categoriales del DSM y de la CIE. Esto fue muy bueno porque trajo muchas ventajas. Las terapias cognitivo-conductuales se posicionaron como terapias de primera línea para la gran mayoría de los trastornos mentales, pero también trajeron algunos problemas o algunas cuestiones. Por ello sabemos que la movilidad es la regla más que la excepción, y los terapeutas nos encontramos con la problemática de tener que elegir el paciente, por ejemplo, con ansiedad y con depresión, primero y qué protocolo vamos a aplicar después. Esto hace que estas intervenciones sean poco eficaces. A su vez también entrenarse en una gran variedad de protocolos, por ejemplo, para el trastorno de ansiedad generalizada existen al menos 8 protocolos distintos, nos lleva mucho tiempo, mucho dinero, y a su vez esto dificulta la diseminación de las intervenciones, que los terapeutas aprendan las intervenciones. Y a su vez, en el campo de investigación, los investigadores empezaron a observar cuando crearon protocolos específicos que cuando se aplicaba un protocolo específico, que mejoraban los síntomas de los trastornos comórbidos que no estaban siendo tratados directamente. Esto lo llevó a suponer o a empezar a hipotetizar que podría haber distintos mecanismos transdiagnósticos compartidos por los trastornos mentales, particularmente por la ansiedad y por la depresión. Es así entonces que comienzan a surgir las perspectivas transdiagnósticas, que estas perspectivas empiezan a mirar el foco de lo que diferencia los trastornos mentales y lo empiezan a poner en aquellos aspectos que comparten entre sí. Dentro de los trastornos emocionales, se va a centrar en la depresión y en la ansiedad. Sabemos que, porque se ha estudiado, que existe una etiología en común, que es explicada por la teoría de la triple vulnerabilidad de Barlow, donde se van combinando variables biológicas, un elevado neuroticismo, una baja extraversión, con variables psicológicas y ambientales, o sea, con 2 tipos de vulnerabilidades psicológicas. Pero lo central que plantean los autores es que los trastornos emocionales presentan mecanismos en común de mantenimiento, lo cual permite su abordaje de manera transdiagnóstica, que comparten la ansiedad y la depresión, que las personas con trastornos emocionales intentan regular sus emociones a partir de estrategias desadaptativas de regulación emocional que están basadas en la supresión emocional, en la evitación, la rumiación, la preocupación. Esas estrategias, en lugar de reducir el efecto negativo, lo aumentan y forman parte del ciclo de mantenimiento. Lo que plantean entonces esos autores es que para los trastornos emocionales son centrales los efectos disfuncionales que tiene la supresión emocional en la regulación de las propias emociones. Es así con esta base que surge el protocolo unificado, que es un abordaje transdiagnóstico cognitivo-conductual centrado en la regulación emocional, o sea, en aquellos procesos para influir en la aparición y la intensidad de expresión de la respuesta emocional. Es un protocolo que es modular, consta de 8 módulos, a partir de los cuales se enseñan a las personas con ansiedad y con depresión a regular sus emociones de otras maneras, por ejemplo, con habilidades de mindfulness, habilidades de flexibilidad cognitiva. Entonces, el trabajo del equipo fue adaptar el protocolo unificado, estos 8 módulos del protocolo unificado, a una intervención basada en Internet, que ahora quiero contar bien de qué se trata, y a esta intervención basada en Internet le pusimos IUPI. Las intervenciones basadas en Internet son programas autorizados con fines de intervención. La gran mayoría de ellos se encuentran basados en la terapia cognitivo-conductual. Se operan a través de un sitio web al cual los usuarios acceden, y en ese sitio web se van a encontrar con distintos videos, viñetas, animaciones, con distintos ejercicios para hacer. Pueden o no tener guía de un terapeuta. Los que tienen guía de terapeuta tienen mejores resultados, y la guía de terapeuta consiste en un llamado telefónico de más o menos 10 minutos de duración, donde no es una sesión de terapia, sino que se revisa la tarea que el paciente tenía para hacer entre las 2 semanas. Y la Organización Mundial de la Salud espera que estas intervenciones produzcan un mayor acceso y adherencia a los tratamientos, sobre todo en países donde el acceso a los tratamientos es limitado. ¿Qué sabemos hasta el momento de la eficacia de estas intervenciones? Para, en general, cabe hablar de trastornos leves a moderados. Para ansiedad y depresión se estudió que
y depresión de leve a moderada. Esto resulta sumamente prometedor, sobre todo en países o lugares donde el acceso a la psicoterapia es difícil. Pero todos estos estudios están hechos en países europeos o de Estados Unidos, por lo cual para adaptarlos a nuestra población tenemos que estudiarlos y adaptar estas intervenciones que están hechas en estos países. Bueno, el desarrollo de IUPI entonces estuvo embarcado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en un proyecto PDE acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica, dirigido por el profesor Cristian Aray, y en el que trabajamos un equipo de psicólogos y psiquiatras que adaptamos cada uno de estos módulos del protocolo unificado a distintos videos y animaciones. Y se realizó en colaboración con la Facultad de Ingeniería, con el Laboratorio de Sistemas Avanzados de la Información, dirigido por el profesor Jorge Irache, y por su equipo de estudiantes de ingeniería y de ingenieros. Ellos se dedicaron a armar la página web y armar como toda la plataforma. Bueno, esta es la primera versión que tuvimos de IUPI. Esto es como un primer prototipo. Nosotros nos fuimos reuniendo con los ingenieros y ellos les fuimos dibujando básicamente como queríamos que sea la intervención. Y ellos empezaron a generar los primeros prototipos de después cómo iba a ser la página web. Hoy en día, la IUPI todavía está en funcionamiento porque se está produciendo la migración de servidores de la Facultad de Ingeniería a la Psicología. Pero la página web ya está casi completamente operativa y esperamos dentro de poco poder empezar a realizar algunas pruebas. Y ahora les voy a mostrar un poquito cómo se ven estas intervenciones, porque cuando vemos intervenciones basadas en internet, no sabemos bien qué son, ¿no? Que se encuentran personas, bueno, de hecho nosotros no sabíamos bien cómo eran. Así que les voy a mostrar un poquito de las listas, si llegamos a poder, por cuestiones técnicas, les voy a mostrar un mini video y después les muestro las listas de terapeuta. Como pacientes, los pacientes ingresan a la plataforma previo a haber realizado una evaluación y tener un diagnóstico de depresión o de ansiedad leve a moderada, van a ser registrados en esta plataforma, ingresan, cuando ingresan a la plataforma se encuentran con que tienen una intervención asignada, en este caso le ven el IUPI, pero puede ser otra. Cuando entran a la intervención se van a encontrar con los distintos módulos de tratamiento y dentro de cada uno de estos módulos se van a encontrar con las tareas que tienen para hacer. Debe ser lo más similar a un tratamiento con características cognitivo-conductuales, pero cara a cara. Dentro de cada módulo entonces se van a encontrar las tareas para hacer y dentro de cada una de estas tareas puede ser, por ejemplo, una viñeta, texto para completar, un audio para escuchar, un video. Yo acá les traje para mostrarles un video que es cortito, forma parte del módulo 2, que es entender las emociones, y una compañera del equipo de investigación familiar, ahora, filmó esta parte. Esto es lo que hicimos todos los psicólogos y los psiquiatras del equipo. Bueno, lo voy a poner, no sé si se va a escuchar bien, si va a funcionar, lo vamos a chequear. En este próximo video vamos a hablar de qué es una emoción y cómo descomponerla en partes más pequeñas. Puede ser que vos sientas tu experiencia emocional como una gran nube de sensaciones intensas y entonces te cuesta ver qué información valiosa te están intentando dar. Así que la forma de que sea más fácil entenderla va a ser descomponiéndola en sus tres componentes principales que mencionamos antes: lo que pensamos, lo que sentimos físicamente y lo que hacemos. Lo que pensamos, también llamado componente cognitivo, puede definir cómo nos sentimos en la situación. Por ejemplo, si vos pensás que podés llegar a perder el trabajo, lo más probable es que te sientas ansioso. O si pensás que no mereces tener una relación, puede que te sientas triste. Y del mismo modo, como lo que pensamos tiene emoción, esa relación también se da a la inversa. Es muy probable que cuando te sientas triste, tengas emociones negativas sobre vos y sobre el futuro. Piensas que no vas a poder conseguir lo que querés lograr. Por otro lado, tenemos el componente fisiológico. Todas las emociones vienen acompañadas de cambios en el cuerpo. Como vimos en un ejemplo anterior, frente al miedo, vas a sentir que el corazón se acelera y que tus músculos se tensan. Frente a la ansiedad, puede que sientas sudoración en las manos o incluso un nudo en el pecho. Y cuando nos sentimos tristes, lo más probable es que sintamos pesadez en el cuerpo y cansancio. Por último, tenemos el componente conductual. Todas las emociones, como mencionamos,
ser útil, como por ejemplo saltar a la vereda para que no te atropelle el auto. Pero hay veces que lo que hacemos no es muy útil y nos perjudica. Por ejemplo, si te peleas con un ser querido y le gritas, puede que en un primer momento te sientas un poco más aliviado, pero a la larga esta conducta va a perjudicar tus relaciones y va a hacer que te sientas peor a largo plazo. Bueno, este es uno de los videos. Nos encargamos de grabar 50 videos, que fue un trabajo bastante largo de venir a la facultad, de grabar los videos, con los guiones y demás. Parte del protocolo unificado también trabajar con psicoeducación emocional. Sobre las En este próximo video vamos a hablar de qué es una emoción y cómo descomponerla en parte. Bueno, deben tener un módulo de psicoeducativo sobre qué son las emociones, ¿sí? Para que las personas con ansiedad y depresión empiecen a entender un poquito mejor cómo son las emociones, cómo se descomponen, cuáles son cada uno de sus componentes y demás. Luego, el paciente tiene escalas para medir la intensidad de los síntomas después de cada módulo, la intensidad de los síntomas depresivos y ansiosos. Cada módulo está diseñado para que la persona lo haga en una semana, como si estuvieras yendo a un tratamiento semanal. Y bueno, completar las escalas, eso nos permite a los terapeutas tener un seguimiento de si el paciente va mejorando su sintomatología. En cuanto a la vista del terapeuta, cuando los terapeutas ingresamos a INFI, nos encontramos con el listado de pacientes que tenemos asignados. Ahí podemos crear más pacientes, asignar distintos programas y también vamos a poder ver el progreso de cada paciente y con el progreso de cada paciente, con las respuestas que puso en uno de los ítems que tenía para completar, podemos establecer el llamado telefónico para poder ayudarlos si tuvo alguna dificultad con las tareas, si no entendía algo de los videos y demás. Bueno, y para ir terminando, si a alguien le interesa conocer un poquito más, este es un artículo de libre acceso de la Facultad de Psicología donde explicamos un poquito más el desarrollo de IUPI. Y en próximos pasos vamos a pensar en los distintos estudios que vamos a ir haciendo. Y la idea es estudiar la funcionalidad de la página web, la experiencia del usuario y la aceptabilidad. Sobre todo porque, como les decía, son intervenciones que acá no existen aún, que no sabemos bien si funcionan en nuestra población, por las características culturales que tenemos o no, porque se diseñaron en países con culturas muy distintas, entonces requieren que se adapten a nuestras características. Y la idea es obtener unos resultados clínicos preliminares y luego realizar un estudio de eficacia y estudiar el formato blended, que es un formato como mixto entre totalmente autoestudiado con algunas sesiones que se realizan de manera sincrónica, que es algo que también se está estudiando mucho en otros países. Así que bueno, gracias por su atención. Bueno, ahora le damos la bienvenida a Delfina Stuber, docente de nuestra cátedra, es psiquiatra, hizo su formación en el CLENI y hoy nos va a contar algunas de las experiencias que estuvo haciendo afuera en una de sus vacaciones. Bueno, muchas gracias. Como ya mencionó Mauro, sí, mi nombre es Delfina Stuber y bueno, la idea es compartirles un poquitito, ¿sí? Acerca, digamos, en esta misma línea de tratamiento indicado de una manera tan diagnóstica, tan fotográfica, ¿sí? O sea, tanto para la depresión como para la ansiedad, un síntoma en particular o varios síntomas en particular que tienen que ver con esto, ¿no? Bueno, creo que todos hemos escuchado, ¿sí? En la bibliografía está ampliamente descrito la rumiación como un proceso fisiopatológico en la depresión, muy importante, y las preocupaciones excesivas, en general hacia el futuro, problemáticas que tienen que ver con el día a día en la ansiedad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos centramos en estas dos definiciones? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué cosas tienen de diferente? Realmente, si nos centramos un poco en las definiciones, ambas son patrones de pensamiento repetitivos, perseverantes, que están centrados en problemas, ¿sí? Si bien la preocupación es como más hacia el futuro y la rumiación, ¿no? Sobre la autoobservación y más que nada pensamientos sobre el pasado, arrepentimientos, sentimientos de culpa y demás.
En ambos hay un proceso cognitivo que en definitiva es disfuncional, ¿sí? Y además en ambos empeora o contribuye al mantenimiento, la resistencia a los tratamientos, digamos, al mantenimiento de la sintomatología, a la exacerbación de esa sintomatología y a la resistencia a los tratamientos, ¿sí? Entonces, evidentemente son dos cosas que tienen mucho en común, ¿no? Si bien usamos una palabrita en un trastorno y otra palabrita en otra, podríamos calificarlos o clasificarlos, ¿sí?, como pensamientos repetitivos negativos, ¿sí? O sea, las dos corresponden a una forma de pensamiento, ¿sí?, que de nuevo, de la cual es muy difícil salir, negativa obviamente, que genera malestar y que contribuye a la fisiopatología en el caso de la ansiedad y de la depresión. Podríamos extendernos un poco más incluso y preguntarnos si las ideas obsesivas en el trastorno obsesivo compulsivo pudieran también calificar como pensamiento repetitivo negativo, quizás con otra fuerza, ¿no? También curiosamente son todas patologías en donde ya lo estudiaron en esta cursada y siempre es un clásico de nuestra cátedra el tema de que todos responden bien a antidepresivos, ¿no? Entonces, digamos, consideramos que pudiera ser un diagnóstico, un pilar compartido entre estas patologías que además son altamente comórbidas entre sí. Esto es lo que les decía, la organización en general, la única diferencia es que se declara o se la describe como orientada hacia el pasado y la preocupación hacia el futuro. Pero bien, para tener una definición común de estos pensamientos, son pensamientos negativos, repetitivos, incontrolables, intrusivos y muy difíciles de ignorar, ¿sí? La persona no puede dejar de pensar en ello, hace esfuerzos, trata de concentrarse en otras cosas, pero le cuesta, no puede, enseguida vuelven estos pensamientos a atormentarlos. Están asociados con resultados y pronósticos adversos, resistencia al tratamiento, peor sintomatología, mayores comorbilidades, ansiedad y depresión, y podemos hablar de que conforman un constructo transnosográfico, ¿sí? Bien. ¿Con qué se cree que está ligado, o qué se cree que pudieran estar ligados los pensamientos repetitivos negativos? La realidad es que hoy por hoy no lo sabemos del todo bien todavía, se está investigando. Pero acá hay un estudio, este es el primer estudio que se realizó en el año 2000, en donde, digamos, lo que hacían era participantes que entraban en un resonador, se realizaban una resonancia magnética funcional y lo que observaban, ¿sí?, es que había ciertas áreas del cerebro que estaban inactivas cuando la persona tenía que hacer tareas dirigidas por el ambiente, ¿sí?, o sea, o tareas que tenían que ver con realizar un cálculo, realizar algo con algo del ambiente, y había estas mismas áreas que estaban inhibidas, se activaban cuando la persona se permanecía en vigilia, ¿sí?, o sea, despierta, y se le indicaba pensar lo que quieras, ¿sí? A esta red se la denominó red de modo predeterminado, ¿sí?, que se cree está asociada con los pensamientos, está asociado con las reflexiones que tenemos sobre los acontecimientos del pasado, tiene que ver con nuestras expectativas con respecto del futuro, qué es lo que pensamos, qué es lo que reflexionamos, muy relacionado con quiénes somos, ¿no? Filosófica de alguna manera, la red de modo predeterminado. Y indagando más acerca de esta red, lo que se observó en estudios posteriores es que algunas patologías o algunos trastornos que nosotros conocemos como el trastorno de depresión mayor, la ansiedad, incluso otros como la esquizofrenia y demás, había un funcionamiento alterado como mínimo en esta red. Hay montones de cosas, ¿sí? O sea, pero una de ellas es que hay en algunas partes de esta red un funcionamiento que está aumentado. Que se cree que este funcionamiento aumentado de esta red es lo que genera, ¿no?, en la depresión, por ejemplo, todos estos pensamientos muy activos, el arrepentimiento, la culpa, repasar todas las cosas que
Y también, de alguna manera, al tener que esta red estar más inactiva en el momento de prestar atención, en el momento de realizar una tarea, con las disfunciones cognitivas, ¿no? Las disfunciones atencionales, las disfunciones ejecutivas que se pueden presentar también en este tipo de trastornos. Está formada por multiplicidad de, digamos, de pequeñas cortezas y estructuras cerebrales, ¿sí? De las cuales vamos a mencionar a la corteza cingulada posterior, el giro angulado y la corteza prefrontal medial como las principales, por lo menos para esta serie de estudios que se hizo sobre la diferente taxonomía, por así decirlo, y diferentes perfiles en la depresión, ¿no? Porque no todas las depresiones son iguales. Hay depresiones en donde, digamos, lo que predomina o lo que prevalece, ¿sí? Son los síntomas de tipo de pensamientos repetitivos negativos o negative thinking, para leerlo como RNT, creo que no nadie anterior estaba ahí, vienen las siglas en inglés. Este es un cuadrito, ¿sí? Que está tomado de este paper de acá, ¿sí? Que salió en el año 2022, que lo que muestra, por así decirlo, son los diferentes fenotipos, ¿sí? Que podemos encontrarnos en la depresión. Por ejemplo, no es lo mismo la persona que tiene rumiación, preocupación excesiva, que en donde lo que predomina es los síntomas más ansiosos, en donde lo que predomina es la anedonia, ¿sí? La pérdida de los sentimientos positivos y el interés. Todo eso tiene que ver con diferentes redes de funcionamiento que se creen estarían alteradas. En particular, ¿sí? Para lo que nos convoca en esta presentación por lo menos, después hay otras presentaciones que seguramente convocarán a otras de estas vías, la red de un modo predeterminado, ¿sí? Lo que se observó clásicamente es que hay un aumento en la conectividad funcional, ¿sí? Y que eso conllevaría con frustración, preocupación excesiva, sensación de abrumadas y demás. Entonces, estas serían como las diferentes redes, ¿sí? Como se han publicado en este artículo, que la realidad es muy interesante y tiene, digamos, un muy buen número de pacientes y está muy lindo, porque si a alguno le interesa, yo se lo puedo pasar después de la. Bien, entonces, acá lo que nos encontramos es como, digamos, por un lado, con un síntoma que es común a muchos trastornos, ¿sí? O sea, una dimensión sintomática, y hoy por hoy yo quería hablar en particular de algo que es la neuromodulación, ¿sí? Que por ahí no es algo que se escuche tan frecuentemente, porque uno está acostumbrado, ¿no? A plantear los tratamientos desde la psicoterapia, desde la farmacología, ¿no? Y obviamente desde los tratamientos combinados, pero mi idea era justamente acercar un poco de lo que es la neuromodulación y en qué está la neuromodulación hoy por hoy, porque forma parte de lo que son los tratamientos combinados, ¿no? Y de lo que debemos trabajar en equipo. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza hoy por hoy para trabajar neuromodulatoriamente en vías específicas? Bueno, por un lado está la terapia magnética transcraneal, ¿sí? Y por el otro, digamos, la otra alternativa que existe, que es una alternativa de alguna manera más cruenta y más invasiva, es el DBS, ¿sí? Que es el Deep Brain Stimulator o estimulación magnética transcraneal. Estimulación magnética transcraneal no, estimulación cerebral profunda, ¿sí? Es un electrodito que se inserta de una manera neuroquirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre estos tipos de neuromodulación con respecto a otros? Por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que es otro tipo de neuromodulación. En este caso, digamos, no tendría que ver porque la terapia electroconvulsiva lo que genera es algo generalizado, no trabaja en circuitos en particular, ¿sí? En este caso, estamos trabajando en circuitos en particular. La TMS, sí, o sea, la terapia magnética transcraneal lo que genera es como un pequeño campo magnético, ¿sí? Ustedes saben que las neuronas funcionan con electricidad, lo que hace ese campo magnético, sí, es cambiar un poco, por así decirlo, el impulso eléctrico
y eso hace que conduzcan mejor ciertas áreas en particular. Y sirve, el campo magnético que hace es de una localización como muy pequeña y solamente sirve para las áreas que son más corticales, más exteriores, por así decirlo, bien en contacto con el cráneo. Entonces lo que hace es activar esas cortezas que creíamos están funcionando mal en la DF y en las rumiaciones. Por ejemplo, las cortezas prefrontales, las dos localizaciones más importantes son prefrontales, ahora las vamos a ver. Y por otro lado, esto obviamente que lo reservaríamos específicamente para depresiones que son altamente refractarias o, digamos, estos síntomas de rumiación y de pensamientos repetitivos negativos, que es la colocación vía neuroquirúrgica de un electrodito, que lo que hace es se usa mucho en lo que es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson hoy por hoy, en donde lo que se hace es colocar un electrodo que hace estimulaciones eléctricas chiquititas a un grupo de neuronas en particular que hacen que descarguen ese grupito de neuronas en particular y no todas juntas, ¿no? Entonces es como bien de precisión. ¿Cuáles son los targets? Del CMS dijimos, cortezas prefrontales, principalmente la dorsolateral y la ventromedial son los targets principales. Y hay algo, con respecto al DBS, el círculo subgenial y la cápsula ventral o el triado ventral, sobre todo sirve para los síntomas de motivación, de energía y demás. Pero, como pueden ver en esta diapo en particular, en la estimulación cerebral profunda, cuando yo activo dos vías que son diferentes, en realidad mejoro síntomas que son diferentes. Entonces, esto de alguna manera me sirve también como comprobación de que no todo va, o sea, no es que la depresión es una sola y que todo va a servir para todos, sino que, digamos, tenemos que la estimulación en el círculo subgenual mejora la desesperanza y la anedonia como sintomatología. Y con respecto a la cápsula ventral y el triado ventral, activación y energía psicomotora, ¿se entiende? Entonces, lo que sí, digamos, por lo menos aquí, no tenemos un target específico para el tratamiento de estos pensamientos repetitivos negativos. Y hay algo que no tenemos que dejar de tener en cuenta, que es la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca, digamos, muestra alteraciones estructurales, Hay pocos estudios con sustancia blanca. La técnica para estudiar la sustancia blanca es bastante más compleja. Estructuralmente me refiero, ¿no? Funcionalmente es sencilla, pero estructuralmente es muy difícil. En donde, digamos, lo que se observaron fueron cambios en la sustancia blanca estructurales en la red de modo predeterminado, y el tálamo y los giros frontales, bastante congruente con lo que venimos hablando hasta ahora. Y por otro lado, este es un estudio que se hizo, que se publicó, mejor dicho, este mismo año, que justamente habla y compara los pensamientos repetitivos negativos, los RNT, cómo se ven afectados en personas que tienen depresión las dos personas con el mismo grado de intensidad, pero unos tienen altas rumiaciones y otros tienen rumiaciones más bajitas. Se vio que los pensamientos repetitivos negativos se asociaban al exceso de fibras en la sustancia blanca, que pasan por una parte del cuerpo calloso, que es la parte más anterior del cuerpo calloso, que es la que conecta los dos hemisferios entre sí. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos, o sea, sabemos cuáles son o cuáles podrían ser algunos de los targets? Lo que no podemos hacer es acceder a ellos fácilmente, ¿no? Y por eso les quería presentar esto último brevemente, que es una técnica neuromodulatoria que es súper nueva, que no creo que la hayan escuchado, de hecho en Argentina no está, por eso yo, como les decía Mauro, me fui a la Universidad de Texas y al Gran Instituto de Oklahoma a estudiarla, que es un ultrasonido focalizado de baja intensidad. El ultrasonido es la misma tecnología que utilizan las ecografías, por así decirlo, pero como cualquier, digamos, cualquier forma de energía, o sea, depende de la intensidad que yo le dé, vamos
a ver más o menos cambios, ¿no? Entonces, básicamente, deben haber escuchado hablar seguramente de algo que se llama HIFU o HIFU o IFU para tratamientos dermatológicos y no sé qué. Eso también utiliza ultrasonido, pero la H es de High Intensity, ¿sí? Esto es de Low Intensity, es el LIFI, ¿sí? Y lo que hace es, mediante, digamos, señal de ultrasonido, llegar a targets bien específicos en el sistema nervioso central. Para esto, digamos, hay toda una técnica. Lo primero es que la persona se hace primero una resonancia magnética de alta definición, en donde se observan bien todo lo que son sus estructuras, porque digamos, así como los humanos no podemos decir que físicamente somos todos iguales, fenotípicamente somos todos iguales, nuestros cerebros tampoco son todos iguales, entonces, digamos, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos de tratamientos bien personalizados hacia la persona, y después, mediante, digamos, una maquinita que lo que hace es ver la posición de la persona en tiempo real, se pone un estimuladorcito, que no sé si tengo foto, no tengo foto del estimuladorcito, pero es una cosa así, es el transductor, y se elige un target de la, digamos, uno puede elegir la profundidad que uno quiere, ¿no? Que esa es una ventaja enorme con respecto al TMS, que el TMS dijimos que nada más servía para, digamos, las áreas que están en contacto directo con el cráneo. Entonces, estas áreas de sustancia blanca, que además son más chiquititas, nosotros podríamos elegir targets muy pequeños, ¿sí? Por ahí 5 milímetros, y lo que hace el ultrasonido en realidad es, digamos, no se sabe muy bien qué es lo que hace el ultrasonido, pero se vio que tiene algo de efectividad clínica que se cree tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, en la sustancia blanca con los axones, ¿sí? Otro target que se probó fue a amígdala izquierda, ¿sí? Dentro de los síntomas de ansiedad y de depresión, como otro target para, digamos, modificar, por así decirlo, el funcionamiento. Así que bueno, la idea era compartir un poquitito esto, de en qué consiste y cuáles son posibles perspectivas a futuro, ¿no? ¿Qué cosas nos podemos llegar a encontrar en el futuro? Y un poco qué son estas técnicas neuromodulatorias y para qué nos sirven, porque hoy por hoy es una era en donde la información está por todos lados, estamos en la era no solo de Google, ahora también del ChatGPT, entonces van a venir los pacientes con ¿qué es esto? ¿Esto me serviría? ¿Esto no me serviría? ¿Esto hay acá? ¿Esto no hay acá? Me parece que está bueno que todos tengamos herramientas para poder trabajar en equipo y comprender un poco mejor de qué se tratan todas estas cositas. Cualquier cosa, esto, digamos, todo doy por finalizado. No sé si tienen alguna duda o pregunta, Sonia. No, yo pensaba, ¿el ultrasonido focalizado serán distintas frecuencias de sesiones? Sí. Allá en la Universidad de Texas lo que hacían eran 10 minutos de ultrasonido. Se vio que acá utilizan esta frecuencia que es de 500, pero allá usaban de 50 porque se vio que tiene más efectividad clínica. Y lo que se hacía eran, digamos, un minuto de estímulo, un minuto nada, otro minuto de estímulo, otro minuto nada. En realidad son 5 los minutos que se da el estímulo y el otro de descanso. Entonces la persona pasa 10 minutos, pero en realidad solamente son 5 minutitos de estimulación a súper baja frecuencia, porque 50 es re baja. ¿Eso repite a la semana siguiente? El protocolo en el que estábamos en la universidad lo estaban haciendo 5 días a la semana. A ver, digamos, después hay que ver si eso se puede espaciar o no, pero no hay tantos protocolos de investigación porque recién ahora es como que se probó su seguridad y se prueba en humanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, era uno de los primeros protocolos que había para el tratamiento de la depresión. Y hay muchos protocolos de esto para el tratamiento del temblor esencial. Eso fue lo primero, con buenos resultados. Eso fue lo primero que se probó con esta técnica neuromodulatoria. Muy interesante. Así que bueno, les agradezco mucho su atención.
La verdad que para mí fue un alivio además escuchar la charla de Delfina porque explicó las cosas más difíciles. Así que en ese sentido, joya. Bueno, yo voy a hablar de el tratamiento de la depresión resistente, qué cosas estamos usando actualmente para tratar de brindar alivio a ese gran porcentaje de pacientes que no responde al tratamiento habitual, ¿no? De hecho, les cuento que en depresión se cumple la regla de los tercios. ¿Qué significa eso? Que con los tratamientos actuales un tercio de los pacientes se cura, un tercio de los pacientes mejora algún síntoma apenas, y un tercio de los pacientes no responden. Y la verdad que tenemos la misma eficacia ahora que teníamos en la antigua Grecia, y por eso les pongo la imagen del ébolo negro, que fue uno de los primeros tratamientos fitoterapéuticos que se usaron en la antigua Grecia, para el tratamiento de la melancolía. Los fitoterapéuticos se usaron mucho, ¿no?, en el tratamiento de la melancolía. Vemos acá en el cuadro de Durero, que justamente se llama Melancolía 1, que la cabeza de este personaje está coronada, ¿no?, por una especie de, qué sé yo, de barra, ¿no?, o corona de plantas. Bueno, pero no son los laureles del vencedor, sino que esas plantas que aparecen ahí son las ranunculáceas y el berro es una planta acuática que se usaba antiguamente para tratar la desecación del paciente que tenía la forma más grave de melancolía. Además de los fitoterapéuticos que se siguen usando, porque vieron que actualmente se usa, por ejemplo, la hierba de San Juan en el tratamiento de algunas depresiones, el Hipericum perforatum. Además de las hierbas, también se utilizaron medios físicos para tratar la depresión. Lo que vemos acá son, bueno, antiguas sesiones de hidroterapia, ¿no? Esto se hacía en los balnearios, ¿por qué? Porque justamente los pacientes que estaban deprimidos estaban fríos, debían que calentarlos con agua tibia, y los pacientes más maníacos, los pacientes que estaban eufóricos, que estaban más calientes, debían ser enfriados de alguna manera, ¿no? Entonces, lo más interesante, vuelvo a repetir, es que este tipo de tratamiento tenía la misma eficacia que los tratamientos típicos convencionales que usamos actualmente. O sea, un tercio de los pacientes mejoraban, un tercio de los pacientes a medias, y un tercio de los pacientes no respondían al tratamiento, ¿no? De hecho, el término SPA, tenemos una compañera que está en un SPA y por eso no pudo venir a la jornada. El término SPA viene de eso, ¿no?, de salud por el agua. Y los centros de talasoterapia eran aquellos que usaban el agua del mar, ¿no?, como en un intento de curar, ¿no?, de sanar estos padecimientos. Bueno, otro de los medios físicos, la terapia electroconvulsiva. La verdad que no elegí una imagen muy feliz, ¿no?, una imagen de la película de Milos Forman, una película de 1955, Atrapados en Salidas, con Ana Clavedo, ¿no? Bueno, es una de las técnicas neuroregulatorias del programa Delfina. Se sigue usando actualmente, hay centros que lo funcionan como un tratamiento de avanzado, ¿no? Así que bueno, lo que vemos acá son algunas, claramente, de las hipótesis causales y concausales de la depresión. Fíjense que estresores psicosociales y ambientales aparecen. Eso me recuerda a la clase de Melissa Pirabet. Y la verdad que me recuerda también que eso es lo que hace, seguramente, que la depresión actualmente sea una epidemia, ¿no? Es decir, no nos deprimimos más porque sí. Es decir, hay un montón de factores que contribuyen a que, bueno, alberguemos y a que sumemos pasiones tristes, ¿no? Después, por otro lado, tenemos los sistemas de neurotransmisión. Eso ustedes lo han leído y lo han visto en la clase de psicofarmacología, y la verdad que la gran parte de las intervenciones farmacológicas apuntan a esos sistemas de neurotransmisión, a la hipótesis aminérgica de la depresión. ¿Está bien? Y después tenemos, por ejemplo, otras hipótesis concausales que hablan de la inflamación. Eso vieron que lo mencionó justamente Sonia cuando habló de depresión en el adulto mayor. Había muchos mediadores inflamatorios que podían contribuir a
emergencia o el agravamiento de algunos de sus síntomas, tanto en la depresión en el adulto joven, tanto en la depresión en el adulto mayor, estas personas que tienen formas de depresión que se denominan evolutivas, ¿no? Porque son aquellas depresiones que se dan en instancias más tardías del ciclo vital. Bueno, y después tenemos algo que también les quiero mencionar, que bueno, algunas de las intervenciones de las que vamos a hablar ahora actúan sobre esos sistemas, que son los factores de crecimiento neuronal, sobre todo el BDNF, que es el factor de crecimiento derivado del cerebro. Bueno, fíjense que todos los fármacos que utilizamos actualmente, los inhibidores selectivos de alguna recaptación actúan ahí, ¿no? En las sinapsis aminérgicas. Eso no quiere decir que nuestros antidepresivos sean ineficaces o inefectivos para el tratamiento de la depresión. Fíjense que esto es un metaanálisis, eso es un diagrama que se llama diagrama de bosque, y ahí vemos que este metaanálisis lo que hace es, bueno, comparar respecto al placebo cuál es la respuesta a todos los antidepresivos que usamos, y fíjense que todos los antidepresivos que usamos en mayor o menor medida son eficaces para el tratamiento de la depresión, al menos redundan en beneficio para el 60% de los pacientes, como habíamos dicho, en mayor o menor medida, pero la verdad es que, como vemos ahí, tienen muy baja tolerabilidad. ¿Bien? Y esa baja tolerabilidad que tienen los pacientes a los antidepresivos hace que con mucha frecuencia abandonen el tratamiento por los efectos adversos y en pacientes jóvenes, sobre todo los efectos adversos en la esfera sexual, salvo 3 o 4 excepciones que habrán estudiado por parcial. Así que bueno, estamos usando psicolépticos para psicodélicos, en realidad. La psiquiatría antiguamente lo llamaba psicodilépticos. Esa es la clasificación de Larry Denninger. Estamos usando psicodélicos para tratar la depresión. Estamos usando anestésicos disociativos para tratar la depresión. Digo que defino la cosa muy fácil porque justamente lo que hacen estas sustancias es romper la barrera del DMN, de ese Default Mode Network, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos por un lado las triptaminas, tenemos las ergolinas, los derivados del ergot o del pan de la locura. De hecho, seguramente alguna vez habrán tomado algún derivado del ergot, de la ergotamina. ¿Por qué? Porque la ergotamina está en el Migral, por ejemplo, esa droga que sirve para tratar los dolores de cabeza, ¿vieron? Es un potente vasoconstrictor y por eso alivia el dolor de cabeza. Pero bueno, a partir de algunos de estos alcaloides derivados del ergot, Hoffman sintetizó el LSD-25, que era la etilamida del ácido lisérgico, vamos a hablar de eso, y de su mecanismo de acción. Y por último tenemos estas otras sustancias que derivan de hongos, ¿no? Que son productos naturales, como la psilocibina, la psilocina, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense que la mayoría tiene una analogía estructural con un neurotransmisor que es para nosotros muy conocido, que es la serotonina. ¿No? Estas sustancias las usó la humanidad desde sus orígenes. ¿Para qué? Para expandir su conciencia. De hecho, vieron que hay como una hipótesis que dice que el gran desarrollo prefrontal que adquirió la humanidad en tan poco tiempo, algunos creen que está relacionado con el uso de cactos o de plantas enteógenas. Enteógenas, ¿por qué? Porque era la mejor forma que encontraban los habitantes originarios para tomar contacto con la deidad, ¿no? En los textos muy antiguos, en textos sapienciales de la humanidad, aparecen referencias al uso de estas sustancias, ¿no? ¿Para qué? Para ir a la guerra, por ejemplo, como euforizantes, o para poder comulgar con algún dios, alguna deidad, algunos dioses en general, o por ahí para tener esos estados de revelación, ¿vieron? En los que por ahí una pitonisa podía predecir el futuro, ¿no?
La historia más reciente de los psicodélicos, bueno, se inicia prácticamente a fines del siglo XIX, ¿no? con la síntesis de la mescalina. Albert Hoffman, yo ya les había dicho que había sido el que había sintetizado en el laboratorio en el LSD, y que por casualidad experimentó con él porque accidentalmente tomó contacto con la sustancia y a partir de eso se pegó un viaje importante. Entonces dijo, la pucha, esto es un gran descubrimiento. Él trabajaba en un laboratorio, que era el laboratorio Sandoz, y Sandoz no sabía qué hacer con esa sustancia. Entonces lo que hizo fue distribuirlo en forma gratuita. ¿Para qué? Para que los psicoterapeutas experimentaran y los psicoterapeutas empezaron a usar la droga justamente para guiar el tratamiento psicológico de algunos pacientes. En ese momento había una fuerte predominancia psicoanalítica y la verdad es que muchos de los hallazgos, muchos de los descubrimientos, muchos de los efectos que se pudieron constatar en aquella época tienen una lectura analítica. Después vamos a ver que algo de eso se está actualizando. Porque vieron que hay un movimiento que es el movimiento neuropsicoanalítico, y lo que se propone es darle un fundamento biológico a algunas de las grandes intuiciones que tuvo el padre del psicoanálisis, que fue Freud, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a hablar hacia el final de la clase. Ahí lo tenemos. El primero es Albert Hoffman, este tipo que accidentalmente tomó LSD. El otro que aparece al lado es Humphrey Osmond. Humphrey Osmond fue uno de los primeros que empezó a experimentar este tema de los psicodélicos, de la psicoterapia, y de esa forma abrir las puertas del inconsciente y que los pacientes pudieran manifestar algunos de aquellos conflictos que estaban reprimidos, etcétera, etcétera. Esa era la lógica del uso de estas sustancias en los pacientes de las clínicas. ¿Está bien? Además, es el tipo que acuñó el término psicodélico, es el que dijo que, bueno, que es la mejor sustancia, la mejor forma de llamar estas sustancias es que permiten que la mente se manifieste, ¿no? De ahí el término psicodélico. Bill Wilson, bueno, aparece ahí, ¿no es cierto? Pero Bill Wilson es el de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿tá? Bill Wilson fue uno de los que, después de una experiencia mística que tuvo usando alguna de estas sustancias, empezó a proponer que estas sustancias psicodélicas fueran utilizadas en el tratamiento del alcoholismo crónico, de la dependencia del alcohol. Después, algo de eso vamos a ver que tiene vigencia. Después tenemos a Timothy Leary y Richard Alpert, que bueno, empezaron laburando en Harvard, pero después empezaron a ser como grandes impulsores de estas sustancias y del uso generalizado de estas sustancias, a punto tal que, bueno, digamos que el LSD salió del laboratorio, empezó a recorrer las calles y empezó a formar parte de un movimiento contracultural muy grande que hubo en la década de los 60, ¿no? Que fue el del hipismo, el flower power, ¿no? Bueno, la cuestión es que por eso Richard Nixon, porque justamente la gente que había abierto las puertas de la percepción, había abierto las puertas de la conciencia, las compuertas de la conciencia, no quería ir a la guerra de Vietnam. Richard Nixon dijo que Timothy Leary era la persona más peligrosa de los Estados Unidos. Bueno, porque sí, en ese sentido sí, porque la gente que estaba advertida, ¿no? Pacifista, buena onda, y la verdad que no tenía ganas de impugnarlo inclusive. Y después encontramos a James Fadiman, que es un tipo que ahora da muchas conferencias. ¿Por qué? Porque es el padre de las microdosis. ¿Vieron? El uso de las microdosis. Ahora todos escuchamos hablar de las microdosis. Fulanito le dice, che, ¿no probaste con microdosis de psilocibina? De psilocibina, así que bueno, Fadiman está como muy en boga. Esto es lo que les decía del movimiento contracultural. La verdad que eso hizo que estos pensadores, ¿no?, del uso de
etéricos se volvieran tan peligrosos. Y estos son los últimos estudios, así validados científicamente, o por lo menos bajo los parámetros actuales de evaluación, de investigación clínica que tenemos, que demuestran que muchas de estas sustancias, los más estudiados por ahí son el LSD, la psilocibina, la ayahuasca, la mescalina, muchas de estas sustancias, bueno, prácticamente todas, por lo que nos muestra este diagrama de Bosque también, superan el placebo en el tratamiento de la depresión aguda o de la depresión que tiene muchos años de evolución. Y esa mejoría a veces se da con una única aplicación. Es más eficaz por ahí que haya múltiples aplicaciones, pero además con una única aplicación es suficiente para que las escalas de ansiedad y depresión mejoren en estos pacientes por mucho tiempo. Por mucho tiempo en el ámbito científico son 3, 6 meses, no son los periodos que se evalúan, pero bueno, entonces a 3 y 6 meses de haber probado el tratamiento por primera vez, la mejoría continúa. Lo mismo sucede con aquellos que por ahí usaron los psicodélicos. La verdad que vieron que me cuesta decir psicodélico. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que la psiquiatría ha cambiado mucho la actitud frente a esta sustancia, pero nosotros estamos acostumbrados a llamarlos psicodislépticos, que era la clasificación esa de la dilética. Y fíjense que no es lo mismo hablar de una sustancia que altera la psiquis o que trastorna la psiquis de una sustancia que permite que la psique se manifieste. ¿Está bien? Es decir, ha habido un cambio de actitud, pero todavía tenemos estas cuestiones más atávicas de los psiquiatras de llamarlo de esa forma. Bueno, lo mismo acá, vemos que en todo este diagrama de Bosque encontramos mejorías clínicamente significativas a corto, a mediano y a un plazo relativamente largo en las personas que utilizan estas sustancias para tratar su depresión y su ansiedad. Hay un autor que me interesa particularmente que se llama Carter Harris, de que después voy a hablar más adelante, y por eso destaco su laburo, que es este que figura acá, un trabajo de 2018. ¿Por qué? Porque justamente hace una lectura analítica o psicodinámica al menos de los efectos que tendrían estas sustancias sobre la estructuración del yo. Bueno, lo que vemos acá es algo sabido, ya que estamos hablando de transdiagnóstico. En el ámbito psiquiátrico se otorga prioridad a los trastornos afectivos. La introducción de la categoría diagnóstica del trastorno de depresión mayor tuvo un impacto significativo, al menos en la nomenclatura, en los indicadores, y redujo mucho la extensión de otras entidades como la melancolía y la psicosis maníaco-depresiva, iba a decir trastorno bipolar, la psicosis maníaco-depresiva. De esa forma también allanó algunas diferencias que históricamente eran muy significativas. El psicoanálisis no acepta a la depresión como una categoría clínico unitaria o como un diagnóstico en sí, eso lo habrán visto en los primeros años de la carrera, sino que lo que dice es que la depresión es un afecto. No es una inhibición, no tiene el estatuto de un síntoma, porque no permite un desciframiento. ¿Está bien? Y puede presentarse en cualquier estructura, es decir, la depresión es transdiagnóstica. Fíjense que la investigación actual en psiquiatría está regida por parámetros muy distintos a los acostumbrados. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta hace poco tiempo, la investigación estaba dirigida a entidades clínicas, ¿está bien? A diagnósticos, ya sea diagnósticos categoriales o dimensionales, es decir, se tomaba un grupo de pacientes que reunieran criterios diagnósticos para ese padecimiento, se los agrupaba y se los trataba, ¿no?, con una medicación o con otra para ver cuál de ellas era más eficaz. Bueno, la forma de investigar que actualmente tiene la psiquiatría no contempla las categorías diagnósticas, sino que, menos en Estados Unidos, creo que Estados Unidos es como la meca de todas estas investigaciones,
el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos se maneja con estos dominios que deben guiar la investigación, al menos neurobiológica o en el ámbito de las neurociencias, de síntomas psiquiátricos o de dominios que pueden correlacionarse con alguno de los síntomas psiquiátricos. Es así que la investigación más última, ¿no? La investigación más moderna, por decirlo de alguna manera, de la depresión, la considera justamente como parte de un sistema de valencia negativa. Y lo que se propone en la investigación es ver cómo están afectados todos estos dominios en personas con estado de ánimo depresivo, en personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, para que lo que oriente la investigación sean parámetros que puedan investigarse justamente desde el abordaje de las ciencias naturales y desde las neurociencias, ¿tá? Porque no hay que olvidar que las categorías, ya sean justamente categoriales o dimensionales, son constructos teóricos, ¿no? Son objetos que emanan por ahí del campo social, ¿no? Así que además de estos dominios que son pasibles de interés y de investigación en neurociencias, hay una grilla o una matriz para investigar estas cosas que hace que uno vaya desde el gen, que estaría potencialmente responsable o que sería potencialmente responsable de algún fenómeno de la clínica, atravesando o pasando por los circuitos y finalmente los paradigmas que tengan mayor poder explicativo para dar cuenta de un fenómeno. También este ordenamiento es el que propone el RDOC, estos criterios de dominio de investigación del sistema ¿cómo que se llama? Me sale la sigla en inglés, del Sistema de Salud Mental Norteamericano, ¿está bien? O el Instituto de Salud Mental Norteamericano. Bueno, para la investigación con sustancias psicodélicas se propone lo mismo. Se propone que se utilice esta matriz de investigación para dar cuenta de los fenómenos o los cambios que eso produce y el alivio sintomático que experimenta nuestro paciente con eso. Acá tenemos algunos de los mecanismos moleculares por los que actúan estas sustancias. Fíjense que el LSD es un agonista 5-HT2A. Que sea un agonista 5-HT2A, ven que la serotonina es ubicua en el sistema nervioso central, está prácticamente en todas partes, sobre todo en la corteza, pero también en estructuras subcorticales. Que sea agonista 5-HT2A le ha dado fama de psicotomimético. ¿Por qué? Porque recuerden que los fármacos antipsicóticos atípicos que nosotros usamos que hacen habitualmente bloquear D2, ¿no? Y bloquear a su vez 5-HT2A. De hecho, vieron que hay una hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, pero también hay una hipótesis serotoninérgica de los trastornos psicóticos. ¿Bien? Entonces, el mecanismo de acción de estas drogas también ha servido para desentrañar algunos de los mecanismos de los padecimientos psíquicos que abordamos. ¿Bien? Después, por otro lado, tenemos la ketamina, que es un anestésico disociativo, que actúa sobre el sistema glutamotérgico, el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, pero también aumenta significativamente, ¿saben qué? El factor de crecimiento neuronal. Y de esa forma lo que hace es aumentar significativamente el número de sinapsis que hay en el sistema nervioso central. Es decir, tiene un efecto no solamente mejorando la eficacia sináptica, como por ejemplo sucede con muchos de los fármacos que utilizamos actualmente, sino que además pone en marcha directamente fenómenos de plasticidad, es decir, modificaciones anatómicas. Así que después tenemos los derivados de la anfetamina, como el MDA, el MDMA, que es el éxtasis, todavía no lo he dicho. El MDMA lo que hace es actuar sobre justamente los inhibidores de la recaptación de monoaminas,
Y es una droga que se denomina empatógena. ¿Por qué? Porque cuando uno consume esa droga siente que está, ¿no?, en comunión con el resto de la humanidad, que puede sentir lo que el otro siente, ¿no? Y experimenta realmente sentimientos así como de mucha filia, mucho amor por el otro, por el prójimo, ¿no? Y después tenemos los derivados de la triptamina, que también son la bonita 582A, como lo hemos visto en el caso del LSD. Este era el efecto molecular que veíamos de la ketamina, este anestésico disociativo que se usa mucho, ¿saben qué? Veterinario. Y que actualmente lo estamos usando. Esto sí ya está validado. De hecho, hay una forma que se puede aplicar por vía intranasal, es decir, no es necesario realizar las sesiones de inyección de ketamina endovenosa, sino que hay formas farmacéuticas validadas para su uso intranasal. O sea, el paciente deprimido para arrancar el día se pega un nervietazo con ketamina y de esa forma le das marcha y anda bien. Fíjense, estos son algunos de los receptores que decía sobre los que actúan estas sustancias. No nos vamos a detener mucho en eso. Fíjense que aumenta la neuroplasticidad, aumenta el número de espinas dendríticas en la sinapsis glutamatergica. Las espinas dendríticas, por definición, son sinapsis glutamatérgicas. Aumentan el crecimiento de algunas regiones, la bifurcación de los axones y la formación de nuevas sinapsis, de nuevas conexiones. Todo eso, en definitiva, lo que permite es disminuir cargas de ansiedad, depresión, y también se reconoce su utilidad en el PTSD, y después vamos a verlo. Pero además, estas sustancias también tienen un efecto inmunomodulatorio universal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que una de las hipótesis concausales de la depresión decía que había mediadores de inflamación por ahí dando vuelta y jodiendo? Bueno, estas sustancias también actuarían en ese nivel, mejorando algunos de estos factores concausales. Lo que vemos acá es un plano, por decirlo de alguna manera, de las conexiones o la forma que tienen los distintos grupos neuronales de dialogar entre sí. Y del lado izquierdo vemos un cerebro normal y del lado derecho vemos un cerebro que está bajo los efectos de un psicodélico, en este caso el LSD. Lo que aumenta en estas sustancias es el diálogo entre distintas regiones cerebrales. Aumenta la conectividad del cerebro cuando se aplican estas sustancias. Después vamos a ver que eso se correlaciona con algunas de las experiencias psicodélicas, o con la embriaguez lisérgica. Yo les había dicho que la serotonina es ubicua en el sistema nervioso central. La serotonina proviene de estructuras subcorticales, y lo que se ve con estas sustancias es que estructuras que no estaban activas y que son profundas, como por ejemplo estructuras del sistema límbico, estructuras de la división límbica de los ganglios de la base, lo que se ve es que liberan su actividad y empiezan a bombardear a la corteza, ¿no?, con señales. Una especie de quiebre de la forma habitual y de la censura habitual que tienen las estructuras superiores por sobre las estructuras inferiores. ¿Está bien? Hay una liberación de sustancias subcorticales muy llamativa. Bueno, ahí está el cambio de actitud, ¿no?, de la psiquiatría respecto a los psicodilépticos, que ahora llamamos psicodélicos. Psicodélicos en este sentido, ¿no?, como drogas que permiten la manifestación de potencias psíquicas ocultas. Henry fue el primero, pero fue uno de los que describió el estado de embriaguez lisérgica, y hoy sabemos que es un estado alterado de conciencia y que experimentan las personas que toman estas drogas.
en el que hay una distorsión sensorial, puede haber alucinaciones con patrones caleidoscópicos o fractales, que son los más típicos, puede haber macro o microopsias, hay una confusión de los sentidos, a eso denominamos sinestesia, y se acuerdan de esa imagen que yo les mostré del diálogo, ¿no? Entre distintas regiones corticales. Bueno, bajo el efecto de algunas de estas sustancias empiezan a dialogar, por ejemplo, regiones que tienen que ver con la audición, con regiones que tienen que ver con la visión. Y eso por ahí lo que permite es, ¿no?, esta distorsión sensorial, ¿no?, esto de ver los sonidos, ¿no?, o de oír algunas imágenes. ¿Bien? Las percepciones inusualmente intensas no solamente se ven con una dosis heroica de esta sustancia, sino que con las microdosis que promovía Fátima también se intensifican algunas de nuestras percepciones. Justamente porque recuerden que lo que había era una liberación de estructura subcortical, ¿no?, de ese influjo, de esa censura, ¿no? Bueno, hay una estructura que se denomina filtro talámico, que justamente lo que hace es tamizar la percepción o los elementos, ¿no?, las sensaciones que a nosotros nos llegan. ¿Bien? Como hay una ruptura de ese mecanismo, el filtro talámico, las percepciones son inusualmente intensas, ¿no? Puede haber una distorsión temporal, por ahí pasaron minutos y la persona siente que reexperimentó, que revivió toda su vida. Hay una distorsión anímica que puede ir de la euforia hasta el pánico. Habíamos dicho que el MDMA tiene efecto olfatógeno, ¿no?, así que uno esté más amable, más amoroso con todo el mundo. Y por último, la disolución del yo. Esto se ve en las experiencias místicas y por eso estas sustancias históricamente habían sido denominadas endógenas, ¿no? Otros fenómenos que hablan a favor de esto son el de la autoscopía, esto de observarse a sí mismo desde afuera, ¿no? Tipo Víctor Sueiro, cuando tuvo esa experiencia cercana a la muerte, él se vio en la mesa de operación. Sentimiento oceánico de estar en contacto y ser parte del universo, ¿no? Pérdida del agenciamiento, esto es muy interesante porque vieron que hablaron del giro angular cuando hablaron de Formal Network. Bueno, justamente el giro angular es una de estas estructuras que nos permite reconocernos a nosotros como los autores de nuestros actos. ¿Bien? Es decir, eso a veces se lesiona y uno siente que no es el artífice de sus propios actos, ¿no? Y por último, la pérdida del juicio de la realidad, ¿no?, que es solidaria con la disolución del yo. Bueno, y esta es una introducción para hablar de Formal Network, de eso ya habló Delphi, así que me salvó. Pero les quiero decir algunas otras cosas respecto a esto. Bueno, más allá de que se trata de un conjunto de regiones cerebrales, quiero mencionarles algunas cosas más. Como por ejemplo, que está activo cuando la mente divaga en la ensoñación diurna, ¿se acuerdan de los sueños diurnos de Freud? ¿No? Cuando el sujeto se enfoca en procesos mentales internos, como por ejemplo sus sentimientos o la información que proviene de su víscera, por ejemplo, intercepción. Está activo también cuando se evocan recuerdos autobiográficos, cuando una persona imagina o cuando una persona proyecta escenarios futuros. Y se acuerdan que habíamos hablado Delfina, de la rumiación y de la preocupación, ¿no? Bueno, es un sistema que permite viajar mentalmente en el tiempo y en el espacio sin moverse del sitio. ¿Bien? Y está activo aún durante el sueño. Eso es muy interesante y después vamos a ver por qué. Tiene una autogenia, es decir, no está desde que nacemos, sino que se va desarrollando, al igual que nuestra estructura yoica. Y fíjense que cumple muchas de las funciones del yo freudiano y esto a mí me pareció interesantísimo. Está activo durante el craving o el anhelo por las sustancias o las personas que quieren consumir. 5 minutos, ya termino. Y como habíamos visto, está activo en la rumiación y los
reproches de la depresión. Este sistema es interrumpido por la experiencia psicológica. Esta es una imagen funcional del Default Network. Fíjense que ahí tenemos el precunio, la corteza retroespleniana, no sé si se ve el cursor ahí. Sí. La corteza retroespleniana, ¿por qué? Porque está detrás de los del calloso. El precunio que vemos acá, la corteza ventromedial, la corteza, prefrontal ventromedial. El giro ocular acá, la corteza parietal posterior, inferior, que es otra de las estructuras. Y las estructuras del lóbulo temporal que no aparecen acá. ¿Qué es el yo? La definición de yo, freudiana, es esta. Parte parcialmente consciente del aparato psíquico que controla la motilidad voluntaria y media entre las funciones del ello, las exigencias del super-yo y la realidad del mundo exterior. Por eso le puse el aparato psíquico de la primera tópica y el aparato psíquico de la segunda tópica freudiana. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿qué hace el Default Network y qué inhibe los psicodélicos? Los psicodélicos. Bueno, lo que hace este sistema, el Default Network, es abstraer de la percepción y bloquear la descarga motora. Por eso uno cuando está fantaseando no se mueve, ¿ven? O cuando uno imagina algo, no actúa esas cosas que está imaginando, ¿no? Es cierto que a veces uno musita, ¿no? Diálogos, uno se encuentra musitando, ¿no? O articulando alguna de las cosas que le diga a fulano, en el caso de encontrárselo, porque la verdad que, ¿no? Transforma la energía libre del proceso primario, es decir, de estructuras inconscientes. ¿Se acuerdan que con la experiencia psicodélica esas estructuras inconscientes o esas estructuras subcorticales quedaban liberadas, ¿no? Influían directamente sin mediación sobre la corteza cerebral? Transforma la energía libre del proceso primario propio del inconsciente en energía ligada del proceso secundario consciente, censura y mantiene la represión, pero facilita la transcripción de las representaciones cosas en representaciones palabras, que era lo que hacía que el preconsciente, ¿se acuerdan? Bueno, en la ensoñación invite las huellas mnémicas, como veíamos en el esquema del peine, invite las huellas mnémicas y eso es lo que me permite rememorar, es decir, viajar al pasado. ¿Ven? Y por otro lado, durante el sueño, invite el polo perceptivo y da lugar a las alucinaciones características de la experiencia onírica. Transforma los elementos soníticos latentes en imágenes o rebus. ¿Recuerdan? Soldado, por ejemplo, ¿no? Esa figurabilidad o el miramiento por la figurabilidad, ¿no? De transformar una representación en una equivalencia o en una imagen, ¿no? Y finalmente, en la experiencia psicodélica se rompen estas barreras, se relativizan las exigencias del super-yo, los ideales, las creencias, los valores morales, oprimentes, y de esa forma desaparece la rumiación mental y los autorreproches que caracterizan al afecto depresivo. Rebus es una signa que significa justamente relax, beliefs under psychedelics, o algo así como creencias relajadas bajo la influencia de los psicodélicos, y es la hipótesis que mayor poder tiene explicativo respecto al efecto de estas sustancias, y justamente es una lectura en clave psicoanalítica de cómo estos fármacos o estas sustancias podrían, por decirlo de alguna manera, despojarnos de las exigencias del ideal del yo y del super-yo, que son justamente las que se manifiestan en la rumiación, en estos pensamientos repetitivos negativos, en los autorreproches, etc. Bueno, es al menos interesante. Estos autores que hacen esta lectura psicoanalítica del efecto de los psicodélicos son Carter Harris y Friston, que veían por ahí en alguno de esos estudios, ¿no? Científicos del efecto de estas sustancias. Y bueno, no mucho más. Muchas gracias.